La siguiente sección es presentada por Os de Neo. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Ahora de 18 a 27 años. En el escenario de la pandemia se ven izquierdas y derechas que actúan, yo diría, con poca dignidad política. Por ejemplo, hay un izquierdismo que cree que es la oportunidad adecuada para generar una revolución. Y la verdad es que lo que están visualizando es que finalmente a la revolución la está haciendo un virus. No la conciencia de clase, no una vanguardia esclarecida, no el proceso inexorable de la historia que visualizaba Hegel y al que Marx le dio una forma y un desenvolvimiento en una dirección precisa. Un virus está haciendo la revolución. Eso es políticamente indigno, ¿no? Que un ser sin conciencia de clase, sin intereses propios, sin ideología, esté realizando lo que debiera hacer una clase social determinada, una vanguardia política determinada, un sector determinado de la intelectualidad, es políticamente indigno. Pero vemos en Argentina y en el mundo que hay quienes intentan aprovecharse de la realidad devastadora que impone un virus para tratar de implementar esos proyectos que anidan en sus ideologías. Por estos días, si se quiere, hay un ejemplo en un sector del kirchnerismo. La diputada Fernanda Vallejo tiró una idea que podría estar enmarcada en eso que estoy describiendo. Dijo que el Estado debiera quedarse con acciones y por ende con un lugar en el directorio de las empresas que están recibiendo subsidios del Estado para subsistir en el escenario de la pandemia. Bueno, en quienes repudiaron automáticamente esa idea hay que señalar también vicios ideológicos bastante horribles, ¿no? Muchos de los que vieron una abominación en lo que planteó Fernanda Vallejo, muchos de los que consideraron aborrecible que el Estado se quede con acciones y un lugar en el directorio de las empresas privadas a la que está asistiendo con subsidios, no dirían ni mu, les parecería perfecto que, por ejemplo, bancos privados se queden con acciones y puestos en el directorio de las empresas a las que asisten, por ejemplo. ¿Por qué pueden los bancos privados quedarse con aquello que, si se lo queda el Estado, sería aborrecible? Bueno, esas son las visiones ideologizadas, pero el error de la visión, para llamarla de algún modo conocido, neoliberal, no libera de su deformación a la mirada de Fernanda Vallejo y su propuesta de que el Estado se quede con acciones y con lugares en el directorio de las empresas a las que esté subsidiando en el escenario de la pandemia. ¿Por qué creo que es absurda esa idea? Porque el Estado que describe Fernanda Vallejo, el Estado que percibe un sector radicalizado del kirchnerismo, no es un Estado escandinavo, no es el Estado neozelandés o el de Islandia, no es un Estado en los cuales reina la excelencia, en los cuales a cada área la conducen expertos en esas respectivas áreas, no funcionan como relojes suizos, ¿no? Y no son prístinos en sus manejos. El Estado al que se refiere esta legisladora kirchnerista es el Estado argentino. El Estado argentino es un gigante burocratizado
carcomido de corrupción, caracterizado por la inutilidad, por la ineficacia. Ese es el Estado que está describiendo como si fuera un Estado escandinavo. Entonces, una cosa es poner en el centro de la actividad política a estados que siguieron el modelo escandinavo y por ende están dirigidos por personas capacitadas, expertas, honestas, intachables, y otra cosa es el estado real de la Argentina, un estado elefantiásico, burocrático, que sirve para muy poco, además de para alimentarse a sí mismo. Además, la intención de la dirigencia que integra Vallejo, igual que todas las dirigencias o la mayoría de ellas en la Argentina, no es convertir al Estado argentino en un Estado manejado por los más capaces, por los más honestos, por los más preparados, por los más eficaces. Lo que quieren es apropiarse de un aparato que les permita financiar su actividad política, financiar a los aliados, financiar a los sectores que son políticamente aliados de sus respectivos gobiernos, convertir a esa burocracia gigante en un lugar para crear empleos, para meter a la militancia propia. Eso es lo que quieren tanto el kirchnerismo como el grueso de los partidos en la Argentina respecto al Estado. Por eso, yo que estoy convencido de que después de la pandemia tiene que haber un mundo diferente, y creo que los cambios que deben implementarse a partir de la pandemia tienen que ir en el sentido de una mayor equidad social, de una mayor racionalidad, ¿no? De un mayor cuidado del medio ambiente. Tenemos que marchar hacia lo que yo llamo el estado sanitario de bienestar. Yo que soy un convencido de eso, creo que es muy importante separar y distinguir lo público de lo estatal. Una cosa es lo público y otra cosa es lo estatal. Yo creo que en la nueva realidad que venga cuando termine esta pesadilla, va a tener o debiera tener un inmenso lugar preponderante lo público. Lo privado también, pero esencialmente lo público. Pero lo público, en mi concepto, no es lo mismo que lo estatal. Yo creo que la pandemia nos obliga a reinventarlo todo. De hecho, nuestras propias vidas va a tener que ser reinventada. Nuestra cotidianeidad está siendo reinventada. También habrá que reinventar el Estado. Y habrá que reinventar el Estado en el sentido de lo público. Ya no de un aparato, de una burocracia, de una estructura administrativa. Ir mucho más allá de eso. Yo creo que en la nueva realidad que debiéramos crear después de la pandemia, lo público tiene un lugar preponderante, pero lo público no es lo mismo que lo estatal. Todo deberá cambiar. También nuestra idea de lo privado, también nuestra idea del mercado, ¿no? Muchas cosas deberán cambiar si es que el mundo todavía pretende ser lógico, si es que la especie humana todavía pretende razonabilidad, ¿no? Pero en esos cambios es importante hacer estas distinciones. Lo público es una cosa, lo estatal es otra. Fernanda Vallejo habla de lo estatal. Y lo estatal, en la mirada de las izquierdas y las derechas, en la mirada de los populismos en general, es burocracia, estructura, aparato, un aparato del cual se apropian las dirigencias políticas, lo manejan como si fuese un bien, un patrimonio partidario, y lo utilizan para financiar a aliados, para crear puestos de trabajo donde colocar
la militancia y para usarla como feudo del poder. No es esa la revolución que necesita el mundo, y a eso nos puede llevar la indignidad política de querer colarse detrás de un virus, porque finalmente a la revolución no le está haciendo una clase social, una vanguardia esclarecida, un proceso inexorable de la historia. La está haciendo un virus.